Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Agricultura Prime, donde va quedando ahí en YouTube, en el canal de Agricultura. Usted lo puede ver cuando quiera. Hoy día estamos saliendo a las 9:30 de la noche con el programa y tenemos interesantes invitados. Además, ha sido una semana bien noticiosa en lo general y bien golpeada para mí en lo particular, por toda la funa que se me hizo al malinterpretar mi programa de radio. Así que no se muevan porque aquí comienza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta y como siempre vamos a presentar a nuestros invitados. Yo dije, ¿en qué orden los presento? ¿Quién es más importante? Tenemos puros diputados acá y entonces al final decidí presentarlo por la cantidad de veces que se han presentado a la presidencia de la República. Yo no soy diputado. Entonces, como es el único que no es diputado, vamos a presentar a Marco Antonio Enrique Ominami. Tiene tantos títulos, cineasta de la alta escuela Fermis París. Usted anda con un sobrino de París en este minuto. Así es. Licenciado en filosofía, político, fundador del Partido Progresista del 2010, exdiputado, 4 oportunidades de candidato presidencial. ¿Se ha transformado en una profesión o no? No, ¿No? una vocación, una convicción. Me parece muy bien. Bueno, y también fue fundador del Clinic, ¿no? ¿Tengo entendido? Ayudé en su inicio la campaña Ricardo Lago. Bueno, por este otro lado estamos llenos de Undurraga. Vamos a partir con Alberto Undurraga, ingeniero comercial, colega, ex ministro de Obras Públicas de la presidenta Michelle Bachelet, fue alcalde de la comuna de Maipú durante 2 periodos consecutivos, director del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, durante el mandato del presidente Ricardo Lago. Bienvenido, Alberto Undurraga. Gracias, Checho, por la invitación. Un gusto estar acá. Mi amigo personal, el otro diputado Undurraga. ¿Cuál es el bueno, cuál es el malo? Yo soy el medio. Tú soy el medio. El medio Undurraga. El medio Undurraga. Y la capacidad de reírse de uno mismo lo encuentro fantástico. Francisco Undurraga, diputado de Bópoli, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, fue presidente de Bópoli también. Así es. Así que bienvenido. Muchas gracias, Checho, por esta invitación. Siempre lo dejo para el último porque es de la casa, es abogado, es máster en políticas públicas. ¿Para qué lo presento más? Pues si ya lo conoce todo el mundo. Guillermo Ramírez, gusto saludarlo. Muchas gracias, Checho, por la invitación. Es uno de los 8, ahora creo que es uno de los 16, porque se van formando nuevas comisiones, va aumentando el número. Partamos contigo, partamos con el tema que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo avanza esto? ¿Sienten que tienen el toro por la asta para poderle poner los tiempos? Hay una suerte también de presión al gobierno, nosotros hacemos esto, si es que ustedes hacen esto. Cuéntame un poquito cómo va la cosa. A ver, este grupo de los 8 se formó justamente para que en la mesa hubiese menos gente y fuese más fácil llegar a acuerdo. Eso ya muestra algo, que hay ánimo de llegar a acuerdo. Nosotros queremos llegar a acuerdo y asumimos que la izquierda también quiere llegar a acuerdo. Partimos negociando, conversando, tratando de llegar a acuerdo en las bases constitucionales, lo que algunos conocen como borde. Llegamos a un acuerdo, tenemos una hojita con 12 principios que vamos a respetar y yo creo que eso ya es acto. Al final nosotros considerábamos que uno de los errores graves del primer proceso constituyente era la hoja en blanco. Se les dio un poder ilimitado a la constituyente, se lo tomaron y trataron de hacer un proyecto refundacional. Yo creo que con estos 12 principios queda resguardado el hecho de que la Constitución se puede modificar entera, pueden cambiar el sistema político entero, pueden hacer lo que quieran con el Tribunal Constitucional o lo que sea, pero ensayar algo refundacional no va a ser posible, que creo que es lo que debemos interpretar del 62%. Y ahora viene la discusión sobre el mecanismo. Si va a ser una convención grande, chica, electa, mixta, con comité de expertos, sin el plazo. Y esa discusión va a partir mañana. Nos vamos a juntar mañana y vamos a comenzar mañana. Y yo espero que la conversación siga siendo en buenos términos para que lleguemos a acuerdo, porque evidentemente que ninguna de las partes está obligada a firmar un acuerdo que considere que es malo. Oye, Y nosotros por lo mismo hemos dicho, queremos llegar a acuerdo, estamos sentados en la mesa, vamos a cumplir con la palabra empeñada, pero en la medida de que lo que se ofrezca ahí
sea razonable, si no es muy difícil. La mayoría de las personas no entiende mucho esto de la política, esto de los acuerdos que se... ¿Qué significa esta comisión paralela? ¿Es porque no están de acuerdo, los de esta comisión paralela no están de acuerdo con la comisión original? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la ciudadanía? Es que habría que preguntarles a ellos, porque este comité paralelo, Checho, ha sido como de corta vida. Lo anunciaron la semana pasada. En menos de 24 horas, Jimena Rincón y Matías Walker se habían bajado. Ayer se bajó el Partido de la Gente. Entonces, hasta donde yo entiendo, quedan... también al tiro, el mismo día se bajó Republicano. Entonces, hoy día quedan, creo que 3 senadores RN, un par de independientes y sería. Y aquí, para poder hacer un proceso constituyente, necesitamos juntar al menos 4/7 del Congreso. Entonces, ellos están en su derecho de juntarse y hacer sus propuestas, pero la verdad es que... si lo que ellos quieren es influir y ser parte de un acuerdo, están súper invitados a lo que estamos haciendo acá porque nuestra intención es que esto sea amplio. Meo, te veo muy atento Mirándonos así. No, al pensaba, diputado, estoy sí. contento porque costó mucho convencer a buena parte de la clase política la necesidad de debatir las reglas de convivencia. Ya está ganado, estaba escuchando un diputado de un sector que gobernó y que pertenece al ala, denominémosla conservadora o liberal conservadora, y están de acuerdo. Encuentro que me parece súper bueno escuchar a Guillermo buscando acuerdos para, dicho por ti, cambiar las reglas de Chile. Era mi batalla. Acuérdate cuánto peleamos tú y yo, estoy hablando hace ya varios años, cuando yo planteaba que las reglas no eran suficientes, que iba a explotar este país. Y creo que prefiero 1000 veces este debate sin piedra, sin violencia, que desactiva la violencia, que a veces es intrínseca al ser humano. Hay mucha rabia acumulada, no en Chile solamente, en el mundo, pero además en el ser humano. Todos tenemos un lado violento, espontáneamente egoísta, espontáneamente ácido, y creo que la democracia está para eso. Estamos escuchando a un demócrata diciendo, mire, llámalo base, llámalo borde, pero otro país. Te recuerdo que hace 10 años nos decían que este era un debate no interesante, y lo decían sectores de la concertación, sectores de la derecha. Te escuchaba, lo digo con mucho respeto, sin ninguna gana de sacar ventaja. ¡Wow! No tengo, de lo que escucho, nada que contradecir. Podría decirte, mira, yo sobre cómo describiste el proceso anterior, pero es tan patético lo que vivimos con el plebiscito, es tan patético una derrota de ese tamaño, es tan patético votar 80% sí a un texto y después decir, no solamente el 62-38, con ese nivel de participación que te digan, niet, es tan patético lo que hemos vivido, que nos quedan dos posibilidades. La risa, y no es para reírse, pero sería es para echar broma, que hay que poner un psicólogo en cada semáforo para entender qué pasó, qué le pasa. Y lo otro es asumir que yo creo que el proceso constituyente agredió una manera de vivir en Chile, como dicen los gringos, una manera de vivir. Hay una manera chilena de vivir, buena, mala, es nuestra. Y creo que el sentido común se afectó, que es una de las explicaciones. Todo esto sobre supuestos. No hay un verdadero estudio que permita entender la magnitud del rechazo. Alguien podrá decir el rechazo a Boric, a la inflación, a los constituyentes, a la ducha, al dinosaurio, a la frivolidad, a muchas cosas. Pero lo cierto es que se rechazó. Y están buscando los diputados, que para eso están. Yo siempre he pensado, Guillermo, que ustedes, los diputados, tienen un poder constituyente al cual ustedes no eran diputados, al cual me sale más fácil la crítica, habían renunciado a sus predecesores. Yo era diputado y planteaba esto, te decían no. Bueno, todo lo que se está discutiendo se pudo haber hecho en el periodo del 90-94, de ahí en adelante. Nada te impedía transformar los congresos sucesivamente electos en poderes constituyentes. Así es. Un diputado podía presentar la reforma constitucional. Albert, Dale. tú opina Mira, del tema de... Yo escuchaba a Guillermo y a Marco, por supuesto que estoy de acuerdo con que hayan acuerdo, valga la redundancia, ¿no? Claro. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo también de llevarlo a otras áreas. Aquí se está haciendo un esfuerzo re importante en el nuevo proceso constitucional, esta mesa de los 8, la participación de casi todos los sectores, no están todos, pero casi todos los sectores, para ponerse de acuerdo de cómo logramos cambiar las reglas, de cómo logramos tener una nueva constitución que nos represente a todas y todos. Súper bien. Pero uno ve que hay otras áreas que también llevan mucho tiempo empantanadas. Y que están en la prioridad de la gente, en todas las encuestas. Y que además están en la prioridad de la gente. Y que requieren acuerdos amplios. Y quiero mencionar dos de ellas. Una, el tema de seguridad. Y de verdad creo que este mismo esfuerzo que se está haciendo a nivel constitucional debemos hacerlo en materia de seguridad. Y el otro en materia de pensiones. Yo en el segundo estoy metido personalmente, ¿no? Presido la Comisión de Trabajo en la Cámara.
Y claro, hay visiones distintas, hay gente que piensa que tiene que ser 100% capitalización individual, un sistema de pensiones, muy legítimo, porque en democracia se puede pensar de esa forma. Otros piensan que tiene que ser 100% reparto y que finalmente las cotizaciones de ahora vayan directamente a las jubilaciones de ahora, también es muy legítimo. En democracia se puede pensar. El problema es que las dos son incompatibles. Obvio. Y tenemos que lograr un acuerdo. Entonces, este mismo espíritu que yo veo para lo constitucional, tenemos que aterrizarlo en otras áreas también, y particularmente en pensiones, donde hoy día yo estoy metido en ese, estoy metido a fondo, pero también en seguridad ciudadana. Y creo que este ánimo debiera inundar otros espacios. Esto cuesta porque sentarse a una mesa, como nos cuenta Guillermo hoy día, y como nos cuenta Erika Edo, o nos cuenta Matías Walker, que participa por la democracia cristiana, ¿no? Sentarse a una mesa para acordar algo implica ceder en algo también. Sí, claro. No es imponer la posición de uno. Claro. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en eso, ¿no? En pensiones y en seguridad ciudadana, por decir las dos principales, pero por supuesto también en salud y en otras materias, ¿no? Así que creo que ese es como el aprendizaje de este proceso. A ver si este mismo ánimo lo llevamos a pensiones. Yo de verdad que tengo mis dudas o sea, en las buenas intenciones no tengo dudas. Lo que pasa es que, como tú dices, de repente hay visiones tan distintas de sociedad que es comprensible que cueste mucho ponerse de acuerdo. O sea, si tú piensas en el borrador de Constitución, que era una Constitución privilegiada fundamentalmente al Estado, no había ningún incentivo a los privados, versus que hoy día tiene la pelota el otro lado y que privilegia por sobremanera la iniciativa privada, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra un acuerdo con dos modelos de sociedades tan distintas? Digámoslo, está el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son de extrema izquierda, que fueron los que se sintieron muy cómodos con el borrador de la Constitución. Y el resto de Chile que le dijo, no, pues eso no es lo que queremos para Chile. A ver, varias cosas. La primera es que yo creo que la Constitución no es un programa de gobierno. No, pues definitivamente, pero se parece harto. No, pero es que no debería parecerse. A este programa de gobierno se A parece ningún harto. programa de gobierno, ni el de José Antonio Caz, ni el de Marco Enrique Minami, ni el de Francisco Undurraga, si así existiera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, obviamente, es tener reglas claras del juego donde nos permita la alternancia en el poder. Y si nosotros vamos a cometer los mismos errores que se cometieron durante el proceso, creo que vamos a volver a fracasar. Aquí lo que se necesita, desde el punto de vista nuestro, y por lo menos desde Evópolis, es una constitución minimalista, no maximalista como lo que pretendió ser esta, con 400 artículos. Tiene que ser una constitución De las más largas del mundo. O sea, era más larga que irse caminando a Arica, era imposible, ¿me entiendes? Y nosotros hemos trabajado, yo veo cómo ha trabajado Guillermo, porque yo estoy acompañando a la Luz Poblete, la presidenta de nuestro partido, digamos, en estos diálogos, no en esta negociación, porque han sido diálogos. Yo resalto algo que se ve mucho en la interna, pero muy poco en la externa de ese grupo. Es la voluntad efectiva de respetar al otro como un legítimo otro. Y no solo por parte nuestra de Chile Vamos, sino incluso para la gente que del Frente Amplio, como con Diego Ibáñez, el mismo Guillermo Tellier. Creo que se ha armado un buen grupo donde efectivamente algunos o todos vamos a ceder algo en pos de un beneficio mayor. Yo creo que la gran conciencia, y con esto termino, es que efectivamente hoy día queremos construir una constitución y no reafirmar un programa de gobierno, que es lo que pretendió el Frente Amplio y el Partido Comunista, señalando incluso, antes de asumir, que el éxito de su gobierno dependía de la aprobación de esta constitución. Meo, yo te escuché durante muchos años decir que tú hablaste antes del cambio constitucional y nuestra pelea era que yo te decía, pero ¿por qué si con esta constitución Chile ha tenido el periodo más virtuoso de desarrollo? ¿Qué es lo que ha impedido o qué es lo que ha provocado de esta constitución? Porque los abusos no necesitan cambiar la constitución, es cosa de hacer leyes, ¿no es cierto? El tema de las pensiones tampoco necesita cambiar la constitución. Que se cambie, digamos, la ley al respecto. Entonces, ¿por qué tú crees que la Constitución ha generado este malestar que es evidente? O sea,
frente al estallido social, nadie puede negar que ahí había un malestar latente, pero ¿qué es lo de la Constitución actual? Porque todas las constituciones tienen cosas más o menos parecidas y que por mucho que quieran partir de una hoja en blanco la van a poner ser chileno, el que nace en la... Son cosas que son básicas. ¿Cuál es el punto? Eso de subsidiario tampoco está en la Constitución, y lo he escuchado de alguna gente, que la Constitución habla de la subsidiariedad del Estado y en ninguna parte aparece la palabra subsidiariedad de la actual Constitución. Francisco Undurraga lo decía y vale para este texto. Los textos constitucionales son reglas, no programas de gobierno. La Constitución de 1980 es un programa de gobierno. Justamente no es minimalista, justamente no es neutra. Es una Constitución, bien sabemos, hecha en un contexto, con una lógica, que es subsidio a la demanda y no a la oferta. Está entera construida en el texto, entera. Sistemáticamente, que dice que el individuo libre, que eso está por sobre, finalmente, la oferta institucional. Tú vas viendo cómo está explicado, y es en nombre de lo cual el Tribunal Constitucional sistemáticamente, cuando había requerimientos respecto de, recuerde tú, el CERNAC, o respecto a la ISAPRES, sistemáticamente ha dicho, miren, la libertad de empresa, la libertad del individuo, está por sobre la oferta. Me explico en simple. Lo que el texto del 1980 establece es cosa ver las actas de la Comisión Ortúzar. Hay un libro que te recomiendo que habla de cómo debatieron el texto y por qué llegan a este articulado. Ellos mismos dicen en la Comisión Ortúzar, y es súper interesante, dicen, mire, la Constitución debe garantizar al individuo libre, que es muy bonita como idea. Y dice la libre asociación, el individuo organizado está por sobre cualquier otra cosa. Y es el fondo del debate que yo creo que técnicamente y filosóficamente es difícil de entender, pero bastante simple. Es, si yo le digo a un chileno hoy día, esa es la pelea que yo creo que tenemos los dos, de fondo. Mire, tenemos 100 pesos. Hay poca plata, es limitada, pero hay 100 pesos. Se los doy a la oferta, a la salud pública, a la educación pública, o se lo doy a usted para que usted elija dónde educarse. Los chilenos van a responder, dame el cheque. Detrás de esta idea de la libertad de elegir hay una trampa. Primero por la carga de tributar, por la carga de los sueldos muy mala, etc. Con lo cual, es libertad de ir al banco, endeudarse, para elegir. Y lo que yo sostengo es que la Constitución nueva, que tenía problemas... Es que ahí metiste una cuña. Un momento. Tú estás diciendo que el Estado le entrega los 100 pesos a la persona para que le elija. Es muy distinto a decirle a la persona vaya al banco endeudar. Esa es la consecuencia práctica. No, pero eso entonces, pasó en los hechos. Pues. No, pero porque... Esa es la marcha de 2019, la deuda. Pues. Mi punto, déjame terminar una idea. Mi punto, el fondo, y creo que en eso se equivocó la izquierda, es que entendió que la marcha del 2011 y la protesta del 2019 era una marcha de izquierda por derechos. Y yo creo que es otra cosa, es más riesgo. Es una protesta de consumidores sobreendeudados que querían precio justo, que no es lo mismo que la educación pública gratuita. Están diciendo, yo no quiero gratuidad, que es lo que yo he visto en las aulas, te quiero decir. Yo estoy por la gratuidad, tú sabes, universitaria. Pero yo vi en las aulas, es universitario, y te decían, no, yo no quiero gratuidad. Quiero que me cobren lo justo y me den un buen servicio. El cemento sobre el cual ocurrieron las marchas son la bronca contra la AFP, pero no estando tan claro que ellos quieren un sistema solidario. Lo que quieren es una pensión justa, y ahí creo que la confusión, y en eso soy muy crítico del gobierno actual, le dio un sentido a las protestas del 2011 y a las del 2019. Faltaban elementos, es fácil decirlo, pero yo creo que es nunca entender que lo que había detrás eran consumidores furiosos. Todo el sistema de deuda privada en Chile, Checho, recordemos cómo es. La mitad de la deuda consolidada es banco y la otra mitad es retail. Somos uno de los países fenómenos en esto, en que Ripley, como todos sabemos, son prestadores. No consolidan deuda, no informan su deuda, el retail. Y muchos chilenos bicicletean entre el banco formal, que todos conocemos, Santander, y van a Ripley y no compran ropa. Lo que compran es que es dinero. ¿Para qué? Y esto es lo que yo critico. Para pagar muchas veces la educación de su hijo. Y yo siento que aquí está el fondo de la oportunidad que se perdió. Y en eso quiero decir que yo creo que se perdió en toda la línea. Y el tema de la AFP, Alberto tiene razón, que a mi juicio es central, perdimos la batalla. Porque a los chilenos no les pareció interesante ese artículo, que era bien explícito. Recuerda tú, previo al retroceso del gobierno decía, no recuerdo la redacción, era un sistema solidario de pensiones. Establecía un cambio de paradigma brutal. El gobierno, en su infinita incapacidad e incompetencia, retrocede, dice, no, tranquilo, hacemos un memorándum porque eso lo vamos a cambiar también. Y se pierde el debate de fondo, que es cómo cambias un eje que es completamente subsidio a la demanda con una cosa mixta de subsidio a la oferta. ¿Se entiende? Yo siento que ese es el fondo de la pelea que perdimos, que los chilenos nos están diciendo negro sobre blanco, no, deme mi derecho a elegir, dame el cheque. En salud, en educación, en todo, no me instales institución, no quiero más Estado, quiero elegir. Y eso es una pelea muy difícil de ganar.
Oye, me dan muchas ganas de contestarte, pero yo les prometí que iba a ser de moderador, así que le doy la palabra a Guillermo. Lo que pasa es que, bueno, Marco dijo muchas cosas interesantes, algunas que estoy de acuerdo y otras que no, entonces no sé qué relevar, pero una cosa en la que estoy en desacuerdo, él habla sobre que esta especie de lógica de la libertad por sobre todo finalmente impide hacer ciertas cosas, pone como ejemplo las ISAPRES, pone como ejemplo el tema del CERNAC, que son malos ejemplos, porque el Tribunal Constitucional no falló por eso en contra de esos proyectos de ley. Por ejemplo, en el caso del CERNAC, como nuestra Constitución, igual que todas las del mundo, dice que nadie puede ser juez y parte a la vez, porque eso va contra el debido proceso, porque eso es una especie de rey que puede juzgar y hacer lo que quiere y meter a la cárcel al que quiera. El CERNAC se le dio la atribución de ser parte y juez en materias de derecho del consumidor. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional dijo esto atenta contra un principio básico. Esto no tiene nada que ver con el tema de la libertad. Y de hecho, lo adelanto al tiro. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional en la materia de esta reforma tributaria que hace que el Servicio de Impuesto Interno sea juez y parte también. Entonces, y vamos a ganarlo, porque es un principio básico que hay que defender en cualquier democracia. Bueno, dicho, o sea, eso lo dejo aparte. Pero sí estoy de acuerdo con algo que dice Marco. Marco dice la gente se va a la calle no porque quería no más AFP. Está de acuerdo en lo que te conviene, lógico. Sí, o sea, lo que estoy de acuerdo nomás. Sí, obvio, estoy de acuerdo en lo que estoy de acuerdo. Obvio. Entonces Claro. Marco dice la gente no salió a la calle por no más AFP, salió a la calle porque querían mejores pensiones. Esa es la crítica que nosotros siempre hicimos de la sobreinterpretación de la izquierda de los movimientos sociales. Porque al final cuando ellos decían no más AFP, nosotros decíamos, pero muchachos, si para llegar a un acuerdo en pensiones, y hoy día Alberto Undurraga tiene la responsabilidad de dirigir en parte esa discusión, tenemos que concentrarnos en mejorar las pensiones, no en eliminar las AFP. Yo estuve en la Comisión de Trabajo en el periodo pasado. Me tocó recibir la reforma de las pensiones del presidente Piñera. Había un aumento sustancial en las pensiones. En el que decían, no vamos a firmar porque no eliminan las AFP. Yo decía, bueno, esto es una sobreinterpretación de lo que quería la gente, que quedó hiper demostrado en el plebiscito del 4 de septiembre. Nosotros sabíamos, Checho, porque yo estaba en el comando del rechazo, la semana que más subió el rechazo fue la semana en que se discutió el tema de los fondos de pensiones en la convención. La propiedad. Esa semana fue letal para la prueba, letal. Nosotros mirábamos los números, de hecho, nosotros pensábamos que los números estaban malos. Y la semana siguiente, como salieron iguales, cachamos que se había pegado el despegue por la discusión en pensiones. Hace 3 semanas una encuesta de Academ que ensayó esta pregunta. ¿Usted quiere que la cotización adicional se vaya a los fondos individuales o a un fondo de reparto? 91% quiere que vaya a la cuenta individual. Yo los desafío a que encuentren cualquier tema en Chile donde el 91% de los chilenos estén de acuerdo. Yo tengo uno. Que las AFP son una vergüenza sus pensiones. Tiene el 100%, no, salvo nosotros. No. El 100% está en contra de las pensiones de AFP. Veamos a Academ que haga. Dale. Yo te apuesto aquí Ponga lo que su tú pensión. quieras de que no superar el 91%. Oye, pero en todo caso, Checho. Yo voy a meter En todo caso, sí. Checho, y con esto termino. Esta mirada sobre ideologizada, es que finalmente se enamoran de los instrumentos y no del fin. Como, oye, chao AFP, pero me da lo mismo si las pensiones suben o no, es lo que va a tener que enfrentar Alberto en el tema de pensiones que tú mencionaste como uno de los importantes. Mencionaste otro. Sí. Seguridad, que ahí también hay un tema ideológico que impide Ya el vamos, uso de la fuerza pública. ya vamos a ir al tema de seguridad, que es lo que más le preocupa a la gente. Pero ya que Alberto está metido en la comisión, cerremos este tema de las pensiones y la Constitución para pasar a otros temas que son bien interesantes. Mira, tomando lo que decía Marco, uno de los problemas de la Constitución actual, que entiendo que está dentro de los 12 puntos de acuerdo que hay en la mesa, ¿no? Es que entiende que el derecho se cumple cuando existe la puerta donde ir, independiente que sea imposible pagar. Es distinto Así es. una Constitución que te dice el derecho está garantizado. ¿Con qué estándar? Con el estándar financiable, por supuesto, si no es letra muerta. Y ahí hay una diferencia de enfoque. Marco lo explica demanda y oferta, ¿no? Yo lo explico de esta forma porque a la gente le hace sentido cuando uno le dice, mire, ¿sabe? El derecho a salud existe. ¿Por qué? Porque hay un hospital y hay una clínica, pero usted tiene que pagar. Porque no, pero en el auge no. Ahí fuimos adecuándolo, ¿no? Pero lo mismo pasa en cada una de las áreas sociales. Entonces, cuando uno plantea una Constitución con derechos garantizados, sujeto a un estándar financiable, por supuesto, es un cambio de enfoque. Es un cambio de enfoque. Entiendo que es parte del Estado Social de Derecho, una de las cosas del acuerdo. Pero quiero ir a lo de las pensiones. Yo creo que no tenemos que confundir la valoración de los ahorros y por lo tanto la propiedad y la libre elección respecto a los ahorros y la heredabilidad de los ahorros en la parte personal con el instrumento AFP. Es perfectamente posible tener un sistema de pensiones donde el rol que hacen hoy día las AFP pueda ser dividido en dos.
Porque las AFP hacen dos roles. Hacen un rol de administración, de soporte, de atención de público, de recaudación. Y yo soy de los que cree que ese rol lo hacen caro. Es posible hacerlo con economías de escala, con un ente público, o eventualmente licitar un solo ente, que por economía de escala, que significa economía de escala, que en vez de haber 4 oficinas en una ciudad, va a haber solo una. Entonces eso hace más barato y eso mejora para la persona. Y el otro rol es el rol de inversiones, que son los gestores de inversiones. Y eso en general lo hacen bien. Entonces uno puede tener gestores de inversión públicos y privados, y que cada uno elija. Y si alguien se va al ex Cuprum, o al ex Habitat o cualquiera de ellos, ¿no? Pero también a Banco Estado Inversiones o alguno público, que cada uno elija respecto a la inversión. Sin embargo, respecto a la administración, a mí me parece que tenemos que avanzar en separar eso. ¿Por qué es importante? Primero, ¿cuál es el problema? O sea, denme rentabilidad, pero ustedes no ganan ni un peso. Ganen en función de lo que... Es buen punto el que planteas, Checho, porque ganen cuando les vaya bien. Pero ¿qué sucede hoy día con el sistema de la AFP? Que a tu fondo le van bien o le van mal, la AFP siempre gana. ¿Por qué? Porque cobra por este otro servicio. Cobra una comisión por el servicio. Por digamos. este otro servicio y es caro. Pero ¿en y qué es país caro. del mundo, del mundo tú le pones tu plata a un inversionista, a un gestor de inversión, y el gestor de inversión, si te va mal en la inversión, te devuelve plata? Comparte el riesgo, pues no, trampa. ¿Cómo? No es cualquier plata, el ejemplo no está bien formulado. No es cualquier, primero son las pensiones. Exacto. No es cualquier plata. El ahorro obligatorio, por ley, por un decreto que te obliga a cotizar ahí. No es que en cualquier parte pones tu plata, te obligan primero. En un mundo que es la pensión, que es el pacto social. Segundo, el riesgo, lo dice muy bien Alberto, no está repartido igual. Y el tema es que el sistema de pensiones lo que dice es quién paga el riesgo. El cotizante. ¿Cómo se resuelve el eso? riesgo? Pero se resuelve. Eso no es efectivo. Pero, Checho, no es efectivo. Porque a los dueños de la AFP se les obliga a tener plata depositada en los mismos depósitos Checho, que tienen los ahorrantes. déjame o terminar sea, mi idea. si le va mal al depositante, a la AFP también le va mal. Checho, Pero son las pensiones. Déjame terminar. Sí. Las AFP hoy día tienen 2 fuentes de ingresos propios. Uno, el encaje, que es lo que invierten ellos, que le obliga, como tú bien dices, que La le ley. obliga al regulador a tener invertido donde ellos tienen invertido Exacto. la Uno, plata de el los encaje. ahorrantes. Uno, el encaje. Por lo tanto, en el encaje Pierden o ganan. pierden o ganan igual que el resto. Igual que la ahorra. Sin embargo, tienen otra línea de negocio. ¿Qué? Otra línea de negocio que es la atención de público, la recaudación, en fin, todo el conjunto de las áreas. Es la comisión. Exactamente. Eso es caro. Eso es caro para... Pero y ¿cómo fíjate- lo tengo- Hoy día yo creo que al principio sí. Déjame terminar mi idea. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en el mundo? Porque tú tienes razón. O sea, ¿cómo un privado va a querer invertir? En general, los sistemas que funcionan separando la inversión de la administración, es que se cobra por saldo. Se le cobra a cada afiliado por el saldo que tiene. Entonces, si el saldo baja porque le ha ido mal, se le cobra menos. Y si el saldo sube, se le cobra más. Esa es la fórmula. Por supuesto, esto genera un problema, porque pasar de la transición de pagar por flujo a pagar por saldo es un problema, porque no se puede pagar 2 veces. Es parte de lo que Pero vamos a no ver de es la un problema, conversación. Los hondurranos vamos a estar divididos en esto. Pero solo quiero terminar que si uno quiere poner el foco en el fin, no lo ponga en el instrumento. ¿Cuál es el fin? Que haya ahorro y que ese ahorro sea individual, en la parte individual, ¿no? Que sea de Ni propiedad. siquiera los ese es el trabajadores, fin. El fin es que hayan buenas pensiones. el fin de buenas pensiones requiere 3 partes. Requiere Sí. una parte Ahorro. individual, requiere otra parte Aporte, solidaria sí. y requiere otra parte del Estado. En los porcentajes a lo mejor no nos ponemos de acuerdo en esta sala, pero nos vamos a tener que poner de acuerdo en el Congreso. Sí. Ahora, no te enamores del instrumento, porque si estás de acuerdo en el fin, bueno, pongámonos Alberto, a conversar si los instrumentos son la AFP o son Démosle los la palabra al otro Lunturraga que tiene algo que Esta es decir. una discusión de Está bajo, equivocado. pero espero que quede meridianamente claro. El fin son las buenas pensiones, ¿no es cierto? El medio es este instrumento. No hemos vuelto a releer ni el informe Marcel ni el informe Bravo. El problema que tenemos en las pensiones, punto 1, es que ya sea por la vía del ahorro, o de la subsidiariedad, o la solidaridad, el porcentaje es bajo. Sí, hay Que le dedicamos a la... Antiguamente era un 20%. Y bajó a un 10%, hoy ya está en un 10,5, un 11%. Segundo, son las lagunas, muchachos. Si da lo mismo de dónde salga la plata,
si finalmente no entra plata en el constante entre los 25 años y los 65 años? Porque lamentablemente la gente no trabaja habitualmente toda su vida. Entonces, En una pega formal, En digamos. una pega formal, evidentemente. Entonces lo que estamos haciendo es apretarle el cogote a quien está, entre comillas, lucrando, pero no estamos yendo una vez más al problema de fondo. El problema de fondo por la vía, tu vía o la vía de las AFP o el ahorro individual, pasa fundamentalmente. Primero porque es bajo el ahorro, un porcentaje a los Estamos de acuerdo, ingresos. estamos de acuerdo. Y segundo, porque la gente no cotiza todo el tiempo. Lo dijo el informe Bravo, lo dijo el propio ministro de Hacienda. Entonces, ¿qué estamos atacando hoy día? Seguimos hoy día con el proyecto. Estuve con Cristian Larraín y me presentó los mismos argumentos que tú estás dando y me señaló adicionalmente que iba a premiar a quien cotice con un delta adicional. Y eso es maravilloso porque Eso proponía la incentiva. reforma de Piñera, pero lo Pero rechazaron. evidente, pero no sustituye el problema de fondo. El problema de fondo es el mercado laboral. Sí. en Oye, Chile. perdón, Oye, pero- Alberto, que yo quiero Sí, tocar pues, otros esa no temas, alcanza. nos vamos a quedar pegados. Pero si vamos al ¿puedo 20, contestar un par Déjame, de cosas, Alberto? sí, pero espérate, Dale. déjame, Alberto, tú eres ingeniero comercial igual que yo. Y tú vas a estar de acuerdo porque esto es llegar y tirar nomás que la FP, que la FP, que la FP. Yo no tengo ninguna relación con la FP, no me auspicia ninguna AFP, cosa que deberían hacer porque he sido el mayor defensor. Yo te pregunto lo siguiente, paso la visita por si acaso, porque soy cómico, Pero pero una no de hueón. esas. Soy cómico, pero no. Claro. No, te quiero, pero tú como ingeniero comercial sabes perfectamente que si algún inversionista de cualquier parte del mundo da lo mismo lo que gane la FP o no gane la FP, le decís, mire, yo le voy a garantizar durante 30 años una rentabilidad de un 9%, que es más o menos la rentabilidad que han tenido la FP. El inversionista te pone la plata, pero corriendo. Entonces, si la función de la AFP es administradora de fondos de pensiones. Ahora con los retiros, la gente se dio cuenta que los fondos estaban ahí, que no era mentira, que no existía la plata. Estaban ahí. Segundo, que habían rentado la plata que sí se había ahorrado. Tú no puedes rentar sobre Pero plata que no se ahorra. obvio. La plata que se había rentado había tenido una rentabilidad fantástica. Entonces, pegarle a la AFP cuando ahí no está el problema, me parece que la solución va a ser mala porque está enfocando mal el problema. No, mira. Nosotros necesitamos un acuerdo en base a 3 principios, creo yo. A 3 principios, después discutimos los porcentajes. Sí. Primer principio, tiene que haber solidaridad en el sistema. Porque si no, reproducimos los problemas del mercado laboral que nos dice Pancho. Por lo tanto, tiene que haber solidaridad en el sistema, una parte de las contribuciones. Sin lugar a dudas, porque con lo que ahorra, estamos de acuerdo en eso. con lo que ahorra, Dale, siempre de acuerdo en eso. Tanto así que ellos tiene tres- que haber un pilar Bien. solidario. Nadie Dale, me dale, ve. dale. Avanzamos. Segundo principio, tiene que haber más plata, mayor cotización, 6% adicional es mayor plata de parte de los acuerdo. empleados. Sí, Tercer pero principio, cuidado. Espérate, con gradualidad, con todo lo que quiera. Espérate, Alberto, pero es que Guillermo me quiere contestar, para eso tengo que terminar los principios. Para seguirte en la línea. Es que, no es, tan fácil decir, oye, 6%, vamos en la línea correcta. ¿Quién paga ese 6%? El empresario. Está bien, tiene que pagarlo el empresario. Pero la pregunta es, ¿Chile hoy día está en condiciones Con la de gradualidad. aumentar el costo de contratar Pero eso es gente problema de cuando... gradualidad. Pero, Eso es problema de gradualidad. bueno, por eso que te digo yo. Pero Checho, en ese principio yo diría que hay acuerdo. Ya. Y con la Bueno. gradualidad que leemos. Y tercer principio, que en el componente individual, que no es el total, que en el componente individual haya propiedad, libertad para Elegir. libertad de elección y también heredabilidad. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en esos 3 principios... Acá está el lápiz, ¿dónde te lo firmo? Al tiro. Ya, Bueno, mira, Checho, déjame contar un par de cosas. Entonces, si Alberto. nosotros nos ponemos de acuerdo en esos 3 principios, después vemos cómo lo administramos, ¿no? Yo creo que adicionalmente a eso, tenemos que ordenar de otra forma la industria, como se le dice, ¿no? Hoy día las AFP hacen 2 roles, que un rol lo sigan haciendo. No se van a poder llamar AFP porque no van a ser administradores de fondos de pensiones, van a ser solo gestores de inversión. Pero hay otro rol que lo hacen caro, pensando, justamente como ingeniero comercial, en eficiencia. En eficiencia, sale más barato. Eso significa que mejora las pensiones en algunos puntos producto de esta separación de funciones. Eso Pero es la falso. eficiencia del Estado Eso es nunca falso, ha y sido eso es lo una que le cosa quiero contestar. garantizada, po. Ya no hay Entonces, dicho- ¿Y tú por qué crees que un administrador déjame del Estado... contestarle, Tiene Sí, 2 maneras de dale. hacer. ¿Ah? Tiene dos- Yo puedo tiene hacer una dos- pregunta. Ah, Tiene dos una maneras de pregunta hacerlo. para- Tiene 2 maneras de hacer la Después. separación de funciones. Con esto termino porque Dale. tiene 2 maneras. Uno que sea un organismo público
como en Suecia, como en otros lugares del mundo. Hay gente que puede desconfiar del organismo público. Que además han demostrado una eficiencia salvaje en los organismos Bueno, públicos. en varios lugares del mundo sí, en otros no. En Chile por lo menos no. La otra posibilidad es que tú separando funciones, porque yo estoy más enfocado en separar las funciones que en quiénes son que hacen cada una de las funciones. Lo otro es hacer algo similar como se hace en el subsidio de desempleo, que se licita quién es el ejecutor de esta parte. Pero cuando es uno solo, distinto a las AFP, estamos focalizados en la gente, no en el mercado de capitales, porque para el mercado de capitales están los gestores, tenemos una focalización en el usuario, hay economías de escala, sale más barato, entonces esto va a ser parte de la discusión. Checho. Esto va a ser parte de la discusión. Mira, hay cosas que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto. Por de pronto los 3 principios. Muy bien. Me parece que plantees esos 3 principios, me parece muy bueno para conducir el debate y tratar de ir llegando a acuerdo. Muy bien. También estoy de acuerdo con que las FP tienen que cobrar por la masa de plata sobre la cual ellos, la masa de plata que ellos gestionan. Saldos. Tú dices que la transición es difícil, no es difícil. Las FP solamente pueden cobrar por la masa de plata que empieza a ingresar. Eso significa, Alberto, mira lo que te voy a decir, y yo estoy dispuesto a eso. Eso significa que el primer año las FP cobran 0. Porque como parte de 0 la cuenta y solamente cobran sobre los saldos, el primer año cobran 0. Y después irán cobrando más de acuerdo al saldo. Y para atrás, ¿cuánto cobran? Nada. Porque ya cobraron por las comisiones. Porque ya se pagó eso. Entonces, en eso también estamos de acuerdo. Y yo te estoy planteando una transición muy brutal que nosotros estamos dispuestos a apoyar. Porque creemos que la única forma de finalmente comparar algo que tú dices a la ligera y que yo no comparto, que esto es caro, la única forma de compararlo es haciéndolo como te estoy planteando, que es bien brutal, la FP van a patalear, pero es bueno hacerlo de esa manera. Espérate, ¿en qué no estoy de acuerdo? Es que vi un movimiento sospechoso. Muy ansioso, Mira, ¿en qué no estoy de acuerdo? Calma, respirar. ¿En qué no estoy de acuerdo? Tú quieres solucionar un problema que no existe. Y yo soy enemigo de legislar para solucionar problemas que no existen. Dices que quieres dividir la administración de la gestión cuando la administración funciona bien y la gestión de los fondos también funciona bien. Claro. Y dices que la administración se la quieres entregar, Claro, no entre bien. otros, a un ente estatal que lo poco que tenés que administrar lo hacen mal. Llevamos, ¿cuántos meses sin que paguen a 500.000 personas la PGU? Son 500.000 personas, llevamos 2 meses y medio y no les han pagado la PGU. ¿A ellos les vas a entregar la administración de los fondos? Eso está ocurriendo ahora, Alberto. Yo estoy convenciendo a mi sector de que presentemos una acusación constitucional contra la ministra del Trabajo por esto. Y algunos quieren, otros no. Yo los voy a convencer. Vamos a presentar una acusación constitucional. Porque no puede ser que 500.000 chilenos que llevan 2 meses y medio esperando que les llegue la PGU y no les llega, y tú a ellos les quieres entregar la administración cuando el sistema funciona perfecto. Está gozando Y tú además dices, Alberto, Pero es que comparto 100%. Me Y tú además imagino, dices que va sorpresa, hay economías estoy de escala. sorprendido. Yo te pido, por favor, Totalmente. Qué sorpresa. no, Pancho Undurraga tenía una heladería muy famosa. Si tú a Pancho Undurraga le eliminan las 3 heladerías que están al lado, él tiene que contratar más personas porque tiene más demanda. O sea, hoy día hay una FP que tiene 100.000 clientes, tú vas a tener una oficina que atender a 400.000. O sea, hay que contratar la misma cantidad de personas que tenían las otras FP. no ¿Cómo es que así, no, pero no Alberto? es así. Hoy Que día hablar de la economía escala, pero ahí no se dan como esa las economía escala. AFP, como las AFP tratan de maximizar utilidades, tienen la cantidad de personas en el mostrador justas para el público que atienden. Yo creo que están expuestos las Acumula posiciones. toda una pregunta. oficina, tienes Vamos que a- contratar más gente. Con la Entonces misma- la economía de escala, el impacto es de este tamaño y es la excusa para terminar pasándole algo que funciona bien al Estado que funciona mal. Sabéis que el precio es demasiado Se caro. nos, va, Eso sí que es caro. se nos va a ir el programa en un solo tema. Una pregunta. Una pregunta Con y, No, cambiamos de- y con vamos- otra ansiedad, con otra Ya. energía. Más Aquí posibilidades. varias de ustedes defienden la AFP. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la tasa de reemplazo que ustedes proponen y creen que tendríamos con este sistema para los próximos 40 años? La última vez, en el año 81, se nos dijo que en mayo del 2021 Eso la fue tasa la de última vez, en el año reemplazo. 81. No, esa fue la primera Perdón, es que vez. yo estaba como No, haciendo. pero déjate terminar. No, está bien, Estoy muy está bien. ansioso, Esa fue la muy última. peleador y muy ansioso. Calma. Pregunta. Está en segundo Y hay medio. mucho ingeniero aquí. La tasa de reemplazo, Ahí dos. que es sobre el principio que se basa en la AFP. ¿Cuál es la tasa de reemplazo que nos dicen las AFP, este sistema, para los próximos 40 años? Depende. Te voy a decir, no, ahí está. No pueden decirlo, ¿sabes por qué Es no que lo pueden volver a cometer el error? depende del ahorro, Es- depende de las lagunas, depende de ¿De cuánto vive la persona? Po? Oye, No, de cuánto la vive la falso. perspectiva de vida. porque Falso. puede- Y de o la sea, economía mundial, pues. Un pequeño detalle es que los fondos de la AFP están indexados. Es el principio, no es También. culpa de la AFP. Es el principio. Justamente falta una omisión, Pancho, Sí. que eres menos ansioso, se puede. Falta un elemento en tu análisis. Es que Que yo estoy con un comparto. vago, por eso. Un elemento te falta. Y es que la economía mundial es fundamental para las AFP.
Y la economía nacional es fundamental. Por tanto, toda la tasa de retorno está indexada, agarrada, atrapada, armonizada con el destino de la economía mundial. Oye, ¿y con qué quería indexarla? Ese es todo el punto. Pues, los fondos la plata tiene que salir de alguna parte. Termino. El concepto es la discusión de fondo. Cuando hablamos de pensiones, estamos de acuerdo, no es lo mismo la plata en general que las pensiones. El ahorro forzoso es una sociedad que cuida a sus viejos. Esa es toda la pregunta. Y bueno, es que, y está destinado para eso hasta los retiros. ¿Por qué las AFP en 1981 se dieron un gustito y dijeron, tranquilos chicos, no solamente es bueno el sistema, sino que la tasa de retorno será del 100% en mayo del 2021. Nunca dijeron eso. Momento. Nunca dijeron Momento. eso. Momento. No me acuerdo. Dime el porcentaje que quieras. El que quieras. Dime cuánto. 50. Dime el que tú hayan dicho. A ver. Pero es que los que Mire, cumplieron con sin el los ahorro... subsidios públicos, sin los... Bueno, pero las AFP son para Chile. Los que Y cumplieron lo con el divertido- ahorro tienen una lo di- tasa Yo más he hecho o menos- una pregunta y no escucho un porcentaje. Y voy a hacer lo siguiente ahora. Por Twitter, preguntémosle a los expertos. Publiquen cada uno de ustedes una tasa. Dígame una tasa. No la pueden decir. Porque están a decir, depende. Obvio. Y este es el concepto de la AFP. Es que es el riesgo... Sometas las pensiones a un riesgo. Oye, pero- y pero- tienes pero razón tiene tú. una- Yo quiero Meo, decir algo en este Meo. hecho y termino acá. Sí. Quiero decir algo. El sistema está fracasado por esto, pero te quiero decir que la alternativa, para que te quedes tranquilo, es extremadamente complejo. Y es probablemente 10 puntos del Producto Interno Bruto lo que hay que agregar para un sistema distinto. Que hoy día, uno, no es viable, dos, los chilenos no lo quieren, que es lo que pasó en el plebiscito. Entonces, seamos honestos, el sistema no funciona. La alternativa es, para ponerle un adjetivo, una caricatura faraónica, es construir una pirámide en 2000 años antes de Cristo, una dificultad gigantesca. Pero la clave es que ningún experto que defienda la AFP nunca más pronunció la palabra tasa de reemplazo. Ahora están mudos. No. Nunca más una oferta. Ahora Ya. dicen, no. Oye, Vamos a cambiar de tema, pero yo quiero decir una cosa porque que hay algo Adhieres. me- Al fin te hay algo convencí. muy Me positivo que dijo dijiste algo. Guillermo. Hay algo muy positivo que dijo Guillermo. Él está de acuerdo en los 3 principios. Mira, nosotros tenemos que construir un acuerdo, porque hay visiones distintas. Guillermo tiene una, la gente de la izquierda tiene otra, yo creo que toda una posición intermedia. La gente de izquierda nos trae acá, güey. Somos buenos mucho que diputados. Gonzalo la Carrera total. se empeñe que yo Ahora soy él izquierda, el pero consenso. Somos no buenos. te nombraba a ti. La extrema derecha y la extrema izquierda. y ahí aquí está. la Silencio, sensatez. por favor, Cuando están salgan hablando los todo diputados. y no está escuchando nadie. Exquisito. Están hablando todo y no está escuchando Déjame nadie. abrazarte. porque es parte se un abrazo. Lo cuando rico se que habla de son. solidaridad, de financiamiento tripartito, y Me cuando atoré. se habla de libre elección y heredabilidad y propiedad en el componente individual, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que discutir los porcentajes. Sí. Esa es la discusión. Ya, Oye, pero ya, partimos pero, de un a ver, acuerdo. por Lo favor, último, silencio. Checho, lo último. Voy a ir a la pausa antes que contestarle una cachetada. chiquitita, una cachetada antes de la pausa Una cachetada. a mi amigo Meo, que él dice, claro, no pueden decir porque depende. Pero si todo depende. Si lo que pasa es que la izquierda, en general, cree que la plata sale de los árboles, del patio de los naranjos. Si para poder dar buena rentabilidad, las acciones de las empresas donde se invierten tienen que irle bien. Si no le va bien, tú no puedes... O sea, ¿y de dónde sacar la plata? Si ese es el punto. Si que siempre ustedes dicen, hay que dar garantía. Yo me encantaría una sociedad de pura garantía, que no tuviéramos que trabajar nada y el Estado nos alimentara, como seguramente va a tener que ser con la revolución tecnológica. Algo de eso va a tener que pasar porque se van a acabar muchos puestos de trabajo. A mí me encantaría, pero mientras no estén los recursos, ¿de dónde los sacáis? O Este sea, es el debate. El debate es sacar las pensiones. Este es el debate. Que por ahora está perdido, porque está planteado de una manera el debate, porque Boric fue un incompetente en de explicar esto y hacer los constituyentes un trabajo de explicar Pero dos que cosas. la alternativa es otro sistema. Existen otros sistemas. Por lo demás, 7 países del mundo tienen esto. Oye, 7. Entre otros, la vamos Gran a hacer la República, pausa, querido amigo, mientras exportadora, seguimos Malawi. peleando aquí. Vamos a la pausa y regresamos mientras seguimos peleando y discutiendo aquí en buena onda en el panel. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestros panelistas que son bien intensos. O sea, si yo los dejara a ellos, ocuparíamos todo el programa en un tema, porque No, siguen no. discutiendo aquí. Ahora, yo los quiero llevar a otro tema, que sin lugar a dudas es prioridad de la gente, y el tema de la delincuencia, la inseguridad en general que sufre la gente, y hoy día el tema de qué vamos a hacer con Carabineros. Tenemos 10.000 carabineros menos de los que deberíamos tener. Los jóvenes no quieren entrar a Carabineros, se siente que no han tenido el respaldo de las autoridades para su trabajo. Y está toda esta polémica. Hoy día aparece un video que se ha viralizado de la ministra vocera, donde
a ella no le cabe duda que es la persona que le pegó el fierrazo en la cabeza al carabinero que murió tenía la intención de hacerle daño o de matarlo. Una declaración impresentable a esta altura. Así que les dejo expuesto el tema, porque hay... ¿Perdón? No, increíble lo que acabas de contar. Sí, no, es que una cosa, pero realmente increíble. Entonces mi pregunta, ya que tengo un representante de la izquierda y un representante de la centroizquierda, y se la pregunto de corazón, ¿cuál es el conflicto que tiene la izquierda para condenar con fuerza la violencia? Porque está claro que siempre hay un matiz, está claro que siempre sí, pero no, está claro que en las votaciones yo no voto esta ley porque esta ley no sirve, cuando todo el mundo dice, sí sirve para parar el robo de marea, sí sirve para la barricada. No, pero es que, ¿me entiende el concepto, no? Está claro que aquí la izquierda siempre está más, pareciera ser que está más, no me atrevo a decir que está, pero pareciera ser que está más del lado de los violentos que de las víctimas. No, es cierto. Sebastián Piñera tuvo un gobierno desastroso en materia de seguridad, con un aumento de homicidios Pero gigantesco. eso es un empate, te estoy preguntando por la izquierda. Si yo... No, porque justamente la pregunta está singularizada, mi respuesta es singular. Dices, ¿por qué a la izquierda le cuesta? Nos pones una premisa que yo no comparto, pero sí creo que es un problema transversal. A la derecha le cuesta enormemente cumplir su promesa en esta materia. Fracasa cuando teoriza, pontifica, cuando ellos llegan, las cosas acaban, empeoran. Y efectivamente también es cierto que el orden público es un problema, es una dificultad en la derecha que pone por delante otras consideraciones, como dices tú, con respecto a los derechos humanos, los procedimientos. Efectivamente es un problema para ambos sectores. Pues no es que sea la izquierda que tenga un problema con la seguridad, es la derecha. Gobernaron 8 años y el balance no es bueno, es malo. Entonces yo creo que estamos en un problema, y aquí doy una mirada un poco más amplia, latinoamericana, en que en América Latina somos el continente de mayor paz del mundo hoy. En términos formales no tenemos guerra entre estados, sin embargo de la mayor violencia ciudadana, social que se conozca. Narcotráfico, inmigración irregular, tipos de delitos. En el caso de Chile, creo que mientras no desagreguemos el debate sobre la seguridad no vamos a salir adelante. No es lo mismo un poco lo que pasa en la Araucanía. Ir desagregando punto por punto, no es lo mismo. La asociación ilícita, el narcotráfico, el robo de madera, son fenómenos de violencia completamente distintos. Mira, y creo que la respuesta uniforme no ha funcionado. La respuesta que da Boric, como la de Piñera, no ha funcionado. Te quiero decir que no está funcionando y solo, y dejo anotado, va a empeorar, porque no ha parado de empeorar. Los países que han dicho, ¿sabes?, que lo que falta justamente es lo contrario, no solamente condenarla, porque tú me consideras que tu pregunta es más sofisticada que condenar. Yo lo condeno. El problema es otro, ¿no? Es la solución. Mira, hay un presidente de derecha, se llama Calderón, íntimo de Piñera, que declaró la guerra al narcotráfico en México. Y dijo, la tengo. Ahora sí. Ya se acabó, yo sí lo condeno. Y sí, mira, aumentó un 260% el problema. En muertes y en narcotráfico. No funcionó. Entonces, es un tema de una complejidad gigantesca. Me voy a ahorrar la vertiente progresista de los derechos sociales, la igualdad, porque no responde el problema. Pero mientras no desagreguemos, no reunifiquemos, a mi juicio, políticas más eficientes entre PDI y Carabineros, que hacen doble función, menos burocracia, aumentar efectivos, policía de proximidad, servicios de inteligencia más efectivos, creo que hay un menú de paquete que tienen que hacerse. Como conclusión para entender... Porque condeno, por supuesto. No, si no te estoy pidiendo decir. ¿Me preguntaste eso? Obvio, no. ¿Por qué nos cuesta condenar? La respuesta es claro que condenamos. No, tu conclusión después de todo lo que me dijiste, que no... el acercamiento hacia la delincuencia es igual en la derecha que en la izquierda. Tú no ves la diferencia que te mostré. Hoy no. En las votaciones, por lo menos. La aproximación. No, cuando tú votas una ley que pone más dura una ley contra un cierto tipo de delito. Pero mira, Checho, tú ves que cuando se ha hecho... las tres cabezas del gobierno, el presidente Jackson pero hablemos de la Araucanía, que es uno de los focos. Y Camila Vallejo han votado sistemáticamente en contra de todas las leyes que endurecen las penas para la violencia. Dicen y hacen, a eso me refería tú, y tú me contestas que la derecha y la izquierda tienen la misma aproximación. Estoy preocupado de la solución, porque sobre la retórica, los símbolos, las votaciones, dicen y hacen tonteras, sí. Ahora, en la Araucanía, desde Elwin en adelante, se ocuparon tipos de estrategias que fracasaron todas, salvo que tú me digas que en la Araucanía las cosas mejoraron, y gobernaron Moro y Cristiano. Tienes un gobernador de derecha, Piñera fue presidente, Bachelet, gente que se definió progresista, humanista, empática. Es un desastre. Y las respuestas fueron más o menos parecidas. Entre Piñera y Bachelet, para ser justo, en la política de la Araucanía la diferencia es poquísima. Fueron las mismas tanquetas, invocaron las mismas leyes de la ley antiterrorista, etc. La estrategia fue la misma. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde mismo? Marco, con bastante claridad, yo creo que el tema no es
de la derecha o de la izquierda, eso es obvio que sería una caricatura. Claro. Pero sí constatemos algo, digamos. El problema político que tenemos para enfrentar todas las vertientes es que finalmente en los últimos años no han gobernado ningún gobierno con mayoría parlamentaria. Exacto. Y a nosotros nos Eso es tocó cierto. gobernar con minoría parlamentaria y ver cómo nos bloquearon por el hecho de ser nosotros gobierno leyes que hoy día están tratando de resucitar en forma desesperada. Robo y hurto de madera, por ejemplo. Claro. La ministra Tobá acaba de decir hoy día en la mañana, digamos, que en el tema de la migración no puede sacar gente para afuera porque se requiere de un doble visado y una doble notificación. ¿Quién puso esa indicación en la ley? ¿Tú crees que la puso Sebastián Piñera? ¿O que la puso Guillermo Ramiro? ¿La pusimos nosotros? No, la puso la izquierda. ¿Por qué? Porque una vez más, y en eso también tenemos que ser claros, la izquierda tiene un embobamiento con hacer cierta izquierda. Yo hablo siempre de la izquierda más dura. Sí, digamos. estoy de acuerdo. La proveniente. Un embobamiento en términos reales con estas materias. No se quiere hacer cargo, lo elude constantemente y en esa actitud y conducta pasa a ser cómplice. En la Araucanía, que tú estás señalando, nosotros acabamos de escuchar, los tres que estamos aquí somos parlamentarios, un estupendo plan Buen Vivir, que nos fue a explicar la ministra Tobá cuando fuimos a renovar el tema. ¿En qué se basaba eso? Se basaba única y exclusivamente en la restitución de tierra. ¿Que es un problema? Es un problema. Una de las variables. Pero es una de las variables del problema. Si finalmente nos hemos entregado 350.000 hectáreas y el problema es mayor. Luego, ¿qué hacemos en Temucuicú y qué hacemos con la gente de verdad para que pueda vivir en paz y desarrollar su plan de vida? Y eso no lo quiere afrontar la izquierda. Guillermo Ramírez. Una cosa del programa No, que, no, pero- que falla, sí, una cosa. Cuidado. Los dos que estamos acá, yo no soy parte del gobierno, tú. Tampoco. Hay un problema en las Le hacen el preguntas e empeño, interpelaciones. ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Le hacen el empeño para entrar, Digo, porque pero es no lo justo la dejan. del debate, traigan a alguien del Oye, no, Frente pero- Amplio. pero- mira, Le hacer empeño para entrar. A ver, Marco dice que este es un problema a la derecha y a la izquierda. Yo quiero hacer doble clic en lo que dice Pancho. El gobierno anterior presentó aproximadamente 15 proyectos de ley que ayudaban a mejorar el problema de seguridad, de los cuales la izquierda los rechazó todos. Todos. Entre ellos, el diputado en ese minuto Boric, el diputado Jackson y el diputado Vallejo votaron en contra la ley Naim, que proponía subir las penas a quienes mataran a carabineros. Lo digo a propósito de la muerte del carabinero Retamal, del Así es. sargento Retamal. Durante el estallido social, esto de agredir a carabineros era casi una forma de lucha legítima. Era casi algo deseable. Oye, se le hizo un homenaje, una estatua al perro Matapacos. Matapacos. Checho, la calcomanía del perro Matapacos estaba pegada en el computador de varios diputados del Frente Amplio. Pero trae a alguien del Frente Amplio. Impresentable. No grites. Entonces, perdona, Meo, no grites. impresentable. Una pesadilla. Es Tengo alguien que grita al lado. No grites Entonces, más. Bueno, la próxima vez te sientas Sí, allá. para exacto, que me por escuches favor. mejor. Sí, porque gritas pero, mucho. entonces, impresentable la calcomanía del perro Matapaco en el computador. El presidente Boric se da todas las señales equivocadas. Pone a cargo de la persona que tiene que asegurarse de que los conciertos no se salte nadie la cola y los torniquetes, una persona que llamaba a saltarse los torniquetes del metro. Pone en el directorio del metro a alguien que llamaba a evadir. Pareciera, con esos nombramientos, que en el Frente Amplio no hay nadie que en su momento no fomentara la violencia. Porque supongo que buscaron a alguien y no lo encontraron. Entonces, No que a tienen mí me gente, digan... no tienen mucha gente. Entonces, que a mí me digan que este es un problema de la derecha y de la izquierda por igual, yo eso no lo acepto. No, pues no es por igual. Yo eso no lo acepto. Va a tener que aceptarlo. Va a tener que aceptarlo. Entonces lo que yo digo es... Oye, para si que los votos para todas las cosas las ponemos nosotros. el mismo Ahora, gobierno sí, que trató de sacar el estado de excepción con guitarra se dio cuenta de que no los podía sacar. Bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar de todas las volteretas del gobierno? Nosotros, mirando hacia adelante, vamos a apoyar todos los proyectos de ley que busquen ayudar en el tema de seguridad. Pero ¿sabes tú cuántas urgencias ha puesto el gobierno en proyectos de ley en materia de seguridad hasta ahora? Con la escoba que hay en Chile, cero. Defiende al gobierno tú. No. Alguien tiene que defenderlo. Lo voy a. En este programa alguien tiene que salir. Primero señalar que la seguridad y la inflación son probablemente los dos problemas principales que tenemos en Chile. Lejos los dos problemas principales. Y paradojalmente, a Pro Dignidad,
que es la coalición de izquierda del gobierno. El gobierno tiene dos coaliciones. A mí, hombre. La verdad que no Nadie se hace cargo del gobierno aquí. Checho, tú. no tiene estos dos temas dentro de las prioridades, ¿no? Por las razones que se han dicho ahora y por algún tipo de prejuicio o tranca que puedan tener, pero finalmente no tienen dentro de su prioridad el desarrollo económico, no tienen dentro de su prioridad la seguridad pública. Y eso se manifiesta no en las leyes que presentan, porque en las leyes que presentan... En las que no presentan. Exactamente, en las que no presentan. Así es. Porque en las que presentan lo hemos aprobado, porque son leyes sociales, entonces el aumento del sueldo mínimo, por supuesto, el bono, por supuesto, el apoyo a las pymes, por supuesto, en fin, las distintas cosas. Pero en las que no presentan, en estas dos materias, desarrollo económico y también en seguridad. Entonces, ¿qué hemos hecho a propósito que dice la izquierda? Nosotros, un conjunto de 18 diputados y diputadas de centro-izquierda, decidimos coordinarnos legislativamente. Coordinarnos. Algunos están en el gobierno, otros no estamos en el gobierno, ni queremos estarlo. Para que quede. El insidia de O sea, está más solo que Darío el náufrago. Y para que quede claro. Pero nadie quiere estar en ese Nadie Entonces- quiere estar en el gobierno. Entonces, en este grupo de 18 diputadas y diputados, nosotros hemos dicho, mira, a nosotros nos interesa hacer transformaciones sociales con derechos sociales garantizados, sí, pero con desarrollo económico a la vez. Nos interesa priorizar la seguridad pública porque es una de las bases de la paz social. Y en esta línea, la próxima semana vamos a estar haciendo una propuesta específica de 10 puntos que hemos estado trabajando entre los 18. Que vemos gente del partido, hay gente del Partido Liberal, hay gente del PPD, hay gente del Partido Radical, vemos algunos demócratas cristianos, hay algunos independientes. 18 diputados y diputadas que decimos, mire, nosotros creemos en la gradualidad, creemos que los cambios tenemos que avanzar como país, pero para avanzar tiene que ser gradual. La gradualidad para avanzar, no para poner freno, porque algunos ocupan la gradualidad para poner freno. Y en ese sentido, haciéndome cargo de tu pregunta, yo creo que la izquierda extrema tiene un complejo con la seguridad. Y yo espero que lo superen, y espero que lo superen por el bien del país, ¿no? Así como la derecha extrema tiene complejo con la solidaridad. Sí. Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, yo espero que lo superen breve. porque yo creo que en esto tenemos que construir un acuerdo. Ya que estamos de acuerdo en el tema de la... Último tema. Sí. Para hablar de seguridad, Marco decía que hay que desagregarlo. No es lo mismo el problema de la macrozona sur con el problema de la macrozona norte, pero tampoco es lo mismo el problema de narco que hay en muchas poblaciones en Chile. Y para ello hay que perseguir la droga, pero también perseguir el dinero. Y darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos para poder perseguir el dinero. Son las dos cosas. Usted como colega mío, ya que tocó el tema de la Ingeniero seguridad... comercial de nuevo. Vamos. Ingeniero comercial. Vamos. Aquí en economía hay una regla que es básica y que yo la repito hasta el cansancio. Ahorro, inversión, desarrollo. Sin ninguna de estas dos antes no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay buenos sueldos y los países se van al tacho. Hay una cuarta que dice gente que no es ingeniero comercial, pero hay que escuchar también otras profesiones que hablan de paz social. Sí, pero es que eso es básico. Yo la pongo como primer lugar. Es que es relevante. Paz social, si no hay paz social y orden público, no va a haber inversión. Paz social es orden público, pero también ciertos niveles de equidad y de justicia, ¿no? De lo contrario, si un país no tiene ello, puede tener otras tres. Estoy plenamente de acuerdo. Déjame terminar la idea porque si no, hoy día no ando muy chispazo, entonces se me va a ir. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que necesita Chile hoy día para lo que se viene? Que ya todos los economistas más prestigiosos del mundo están anunciando que Chile va a ser el único país que no va a crecer en Latinoamérica. ¿Eso qué significa? Menos puestos de trabajo, peor situación para la clase media, y todo lo que conlleva eso que viene muy mal a la mano. Entonces, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo se podría revertir esto? Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Metiéndose en la competencia por inversión y llamando a todos los inversionistas que vengan a invertir a Chile para que creen puestos de trabajo, ¿no es cierto? Fuentes de trabajo. Pero ¿cómo hace eso si el TPP-11 ni siquiera Bueno, es que para allá voy. Entonces, las señales que está mandando el gobierno, a pesar de que tiene un técnico importante como es Marcel, que no sé si está medio mareado, qué le pasó a Marcel, que una persona o tiene que rendirse a la ideología imperante, pero ¿cuáles son las señales que estamos mandando a los inversionistas? Le vamos a subir los impuestos, le vamos a subir la mano de obra, vamos a tener las pensiones que van a enriquecer el costo de la mano de obra. No sabemos bien cómo va a quedar el tema de la propiedad privada porque todavía no nos pusimos de acuerdo en una... Entonces yo te pregunto, ¿qué inversionista del mundo va a estar dispuesto
a invertir en Chile con tal nivel de incertidumbre. Entonces, ¿por qué el gobierno no va despejando cierta incertidumbre? Por ejemplo, el TTP-11, que fue votado en el Parlamento por mayoría. Hoy día dice, no presionen al presidente porque el presidente lo respetó a ustedes, ahora ustedes tienen que... ¿Para qué se está demorando? No hay un argumento sólido por qué se demora. Mi teoría, y lo voy a dejar planteado porque yo sé que esto va a provocar, yo creo que la extrema izquierda necesita que la gente no progrese, cosa que dependa del Estado. Y el Estado, a través de sus dádivas, se eternice ahí. Efectivamente dormiste mal, ¿no? No, sí dormí mal. Dormiste mal. Pero no una... Pero, oye, yo no lo voy a defender porque tengo una opinión mucho más dura que la tuya del gobierno, pero si ya te pasaste sí, se me un puede... poquito. Se me puede Yo estoy de pasar. acuerdo en el fondo, te digo al tiro. Yo creo que este es un gobierno incompetente, está claro. No, y sí, el programa está fallado porque no hay ninguno de ellos defendiendo. Eso lo doy por no está fácil el descartado. programa, claro. Pero espérate, cuando todo el mundo le está diciendo haga esto porque le hace bien al país, hace todo lo contrario, perdona, pero no tengo derecho a pensar que aquí hay una doble intencionalidad. La misma doble intencionalidad, que lo vamos a tocar como tema, esto de poner a subsecretarios del Partido Comunista que quieren cambiar el sistema de estudio de las Fuerzas Armadas. Perdona, pero si yo no me dejas pensar que ahí hay una doble intención. No, siempre la hay en política. Ah, De ahí a que, ya, no, pero ya. Piñera también, ¿no? Ya. El rey de la triple intencionalidad. Pero pero el problema es otro. Yo creo, tampoco voy a defender al gobierno porque comparto que en materia económica le falta mucho. Yo creo que este gobierno ya no lo puede defender nadie. Tiene 30% de popularidad pero igual, ¿no? sí quiero defender la democracia. A los 7 meses. Y hay un punto que dijiste tú, Checho, que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que le hace mal a la democracia. A ver. Si tú descalificas al otro en su intención, no en su resultado, porque en su resultado yo comía lo que está proponiendo Pancho, lo que está proponiendo Guillermo, lo que está proponiendo Marco, yo no estoy de acuerdo porque va a tener resultados distintos, pero en su intención... Yo los descalifico en su acción, no en su intención. En la acción. En su intención. El votar en contra de las leyes ya no es suponer intención. Ok, entonces, ahora ha cambiado... No, pero no. Tienes razón el psicólogo Undurraga. Dijiste no. Exactamente. No. A ver, Yo dale, creo que la dale. intención de ellos es mantenerse en la pobreza. Exactamente. Es una Entonces, intención que tú supones. no, sí. Entonces, claro. Y advertiste que iba a quedar la escoba en el panel. Eso sí, Freud no me Undurraga arrepiento. interpretó correctamente. No Entonces, tengo eso está ninguna bien. duda de eso. Entonces, Porque si no, no lo entiendo. Yo creo que eso le hace mal a la democracia, porque si yo a mi adversario político, con el que no comparto opiniones, con el que creo que está equivocado en sus opiniones, además de eso, le digo que su intención es hacerle daño a la gente, me parece que es pasarse un par de Bueno, pueblos. pero- Entonces, pero, me parece que es Alberto, pasarse un par de pueblos. Y yo creo que eso no le hace bien a Lo nadie. dije. Somos que los la moderados, gente Alberto y yo. Ustedes son los fanáticos. Acá estamos el eje de la sensatez. weón. No, ¿Viste? Estamos preocupados de que no hay intención, del Lo más lenguaje. moderado que hay. Yendo a la primera parte de tu pregunta, para obviar ese comentario, pero que no podía Te lo dejarlo vamos a pasar. perdonar. No me lo perdonen porque yo sigo pensando lo mismo. Yendo a la primera Oye, Alberto y yo yo hemos no me decidido. arrepiento porque Ha sido creo, perdonado. si no puedo entender la actitud del gobierno. Yendo No a la la- puedo Yo creo que entender. hay un problema. No sé si esa Yendo a la explicación, primera parte pero hay de tu un problema. pregunta, yo creo que lo fundamental para inversionistas, sobre todo inversionistas nacionales, ¿sabes? Porque el inversionista extranjero se mueve en un mundo de incerteza y por lo tanto no es tan sensible al inversionista nacional que sí deja de invertir. Yo creo que lo fundamental es el trabajo que al principio del programa nos contaba Guillermo, que es dar certezas en el proceso constituyente. Eso es más importante que el resto de las materias que se están discutiendo. En la medida que eso avance y en la medida que el acuerdo esté firmado, que me faltarán un par de semanas, no quiero ponerle plazo a Guillermo ni al equipo, pero falta... Eso va a generar un ambiente de certidumbre para que haya más inversiones, independiente del resto de las cosas que puedan estar en discusión, ¿no? Creo que es lejos lo más importante para el inversionista nacional. El extranjero, créeme, que se mueve en un mundo con mucha incertidumbre. Oye, a ver, pero y perdón. la verdad que sigue invirtiendo. No, en pero Chile. no, Pero extranjero. Alberto, disculpa. El extranjero no Este es un país chico. Esto es una economía chica. Esta es una economía que necesita y requiere de inversión extranjera. Sí. No se autosoporta con la inversión local, digamos. Por supuesto. ¿Ya? Desde ese punto de vista, todos buscamos naturalmente, desde el suizo al japonés, pasando por el chileno, certeza jurídica. Y desde ese punto de vista concuerdo contigo. Muy bien. Pero la certeza jurídica no solamente se construye con una declaración o con una buena constitución, sino también además con quien quiera respetar aquella certeza.
¿no es cierto? Y la poca claridad que existe hoy día, digamos, es efectivamente cuáles son las condiciones que el gobierno le va a dar a los inversionistas para poder venir a apostar por último, porque tú dices que este es un mercado riesgoso, hay poca certeza, la rentabilidad tiene que ser más alta, pero nosotros estamos trabajando para que la rentabilidad sea más baja, porque no tenemos las certezas como para ganar 30 años al 5%, entonces tenemos sí las incertezas, pero no le estamos dando a ese inversionista para que genere valor, genere trabajo y reactive la economía, una rentabilidad aceptable, porque cualquier rentabilidad sobre el 2% para este gobierno es inaceptable. Y en cualquier parte hoy día va y pone la plata en los bonos del Tesoro americano, hoy día después de la subida de la tasa, digamos, mucho más rentable que lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Cómo queremos construir un país hacia adelante? Nosotros tenemos que construir hacia adelante con un presidente que no solamente escuche un cuarto del día a Mario Marcel, sino que se olvide los teóricos del Frente Amplio que hablaban de las bondades de la desconstrucción económica. Sí, claro. Y esos teóricos hoy día lo han logrado. Si uno ve lo que va a pasar en materia de crecimiento de este país el próximo año, vamos a estar más abajo que Haití. Vamos a ser el último país, lo logramos. Salimos campeones mundiales de echar a perder una cosa. Y éramos los primeros. Como lamentablemente aquí todos los que estamos aquí, Marco en su productora y en su emprendimiento de generar un partido político, tú en tu actividad, sabemos que construir uno se demora años, en destruir se demora minutos. Y el presidente está dando certezas de destrucción y no de construcción. ¿Y por qué? Espera, Checho. Esa fue mi pregunta, por eso que saqué la conclusión. Por una mirada, es por una mirada ideológica. Yo no comparto la idea de que quieren crear pobres para que dependan del Estado. Yo creo que es una mirada ideológica totalmente equivocada. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que acá hay un tema de incertidumbre, y Pancho lo acaba de decir. También hay un problema de certidumbre, de que estamos yendo hacia el lugar incorrecto. Y hay certeza de eso. Mira, yo soy muy pesimista respecto a lo que viene. Yo no creo que el país vaya a levantar la cabeza hasta el próximo gobierno. Porque este gobierno ha dado todas las señales incorrectas. 3 ejemplos muy sencillos. Primero, este gobierno ha parado proyectos que estaban aprobados, con resolución ambiental aprobada, que era una inversión importante, por razones ideológicas. Ocurrió con un edificio en Ñuñoa, que estaba gastada 1/3 de la plata, el gobierno lo paró. Cuando digo el gobierno, son instancias de puras personas nombradas por el presidente Boric. Acá no estamos hablando de tribunales ni nada de eso. El proyecto del gas en Atacama, también, todo aprobado, la misma historia. Entonces, hay proyectos grandes que gente está mirando en Chile, que después de estos tipos de señales van a decir, no, o sea, yo no voy a invertir en Chile ni una posibilidad, porque incluso puedo ya haberme gastado parte de la plata y me lo van a echar para atrás. Después, lo segundo, el tema de los tratados internacionales. Ya las declaraciones del subsecretario Ahumada de que había que revisar los tratados internacionales era una señal pésima, pero todo el espectáculo, triste y patético espectáculo en torno al TPP-11, lo único que hace es generar aún un peor ambiente para la inversión en Chile. Y el tercer detalle, que es el más importante de los 3, creo yo, es la reforma tributaria asesina que está presentando el ministro Marcel. Y perdón que lo personalice en él, pero es quizás porque me siento despechado, un poquito decepcionado. Tributaria asesina, así le llamas tú. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Los 30 años virtuosos de la economía en Chile se terminaron con la reforma tributaria del ministro Arena. Reforma tributaria que mi sector votó a favor. Acá el único que tiene las manos limpias es Undurraga, porque Bópoli fue el único partido que votó en contra. La UDI lo votó a favor. Esa reforma, tan mal hecha, con malos instrumentos, generó que se recaudara la mitad de lo que se pretendía y los costos asociados a la economía fueron el triple. Ahí se terminó la capacidad de Chile de crecer, eso espantó inversión y desde entonces estamos al 3 y al 4. Esta reforma del ministro Marcel es mucho peor que la del ministro Arena. Pretende recaudar mucho más, tiene instrumentos mucho peores, le hace mucho más daño a la inversión y por lo tanto el daño que le va a generar a la economía es mucho peor que el de Arena. Y por eso nosotros estamos en la lógica cuando nosotros dicen, oye, ¿ustedes por qué votaron en contra? Incluso la idea de legislar. Porque nosotros aprendimos del error de haber apoyado de buena fe, tratando de llegar a un acuerdo en una mala reforma como la de Arena, no vamos a volver a cometer ese error. Porque de verdad, esta reforma del ministro Marcel, particularmente por 3 cosas, va a dejar la escoba. Y como yo no creo que el presidente Boric eche pie atrás con su reforma tributaria, y como yo sí creo que finalmente habrán algunos parlamentarios con los cuales va el gobierno a lograr hacer mayoría de las reformas tributarias, prepárense muchachos, vienen años muy malos.
Y hasta que no venga un gobierno de izquierda moderada o derecha que eche pie atrás a lo que se ha hecho en materia tributaria, vamos a seguir como país al 3 y al 4. Estoy de acuerdo contigo menos con la reforma asesina. La palabra asesina no me Ah, lo Asesina trataste de de la vuelta. economía. Claro. Te venga todo, siempre uno Asesina tiene- de la economía, de la Sí. inversión. Uno del siempre crecimiento. tiene la posibilidad de vengarse. Obvio. Meo, tiene la palabra porque... Yo comparto buena parte, creo que tengo una interpretación distinta respecto a la reforma tributaria y la ambición de Arena era mayor que la de ellos, pero 3 técnicamente puntos, Arena 4 era más. Pero, va a ser. pero creo creo que Guillermo exagera, pero estoy de acuerdo básicamente en el resultado final. Creo que este es un gobierno que no atiende que el tema de la palabra producción es esencial. No, pues. Y le dedica mucho más tiempo a discutir cómo distribuir lo que cada día hay menos. ¿Qué crees que te diga? Es un programa difícil para Qué nosotros. bueno que has cambiado. Fíjate, Nunca desde siempre la he dicho última- lo mismo, güey. Desde la última vez que te Es selectivo, entrevisté, es selectivo. te estoy convenciendo. No, lo que pasa es que gobernaba un incompetente llamado Sebastián Piñera. Te estoy Probablemente con convenciendo. un inútil de ese tamaño había que ir a debatir, pero... No sabía el hoy gusto que día- me da verte cambiar, ya. No, si no he cambiado nada en eso. Siempre he sido un hombre de economía mixta, siempre he creído en la producción y el crecimiento. Y siempre propuse reformas tributarias que después el propio inútil de Piñera implementó una parte, quiero recordarte, cosa que él consideraba populista, lo terminó haciendo él. Entonces no te preocupes que tengo clarísimo que estamos en la manipulación de la política, el debate. Pero yo estoy de acuerdo, creo que lo que sí, yo agregaría una cosa más de contexto, para no polemizar. Primero, creo que Chile hace muchos años de la crisis asiática rompió su dinámica de crecimiento al alza. No es una reforma tributaria, hay un problema de la economía chilena, su capacidad privatizadora de apertura económica también tiene techo. O sea, Chile no recuperó nunca más tasa de 7 puntos en los años 90. Ese- Nunca más. Lo segundo, América Latina se fue al carajo. Estás en un continente... Esa no es la razón. Estás en un... No, estoy diciendo uno de los No es elementos de el control. techo que paró el crecimiento No, de Chile. en la crisis asiática le pasó a Ricardo Lagos, se demoró 5 años en volver a crear la capacidad de empleo. Del 98 llegó al 2005, tuvo que inventar planes de generación de empleo, hubo que inventar todo tipo de fórmulas, artificializar la creación de empleo. Los tiempos mejores no funcionaron objetivamente. Y creo que lo que sí quiero decir, para agregar elementos a la sopa, y la misma preocupación de Guillermo, de que vienen años muy cabrones, es que América Latina se te fue al carajo, que es un tema muy relevante. Estás con un problema grueso, y te agrego que este invierno, cualquiera, eso lo están leyendo ustedes, Europa va a entrar en una crisis energética mayúscula Brutal. que va a significar desindustrializar Europa. El modelo alemán que se basa en exportación china y gas barato se acabó. O sea, vas a tener aquí en América Latina, un continente de la irrelevancia, la desigualdad, de la pobreza, vamos a estar como mendigos viendo cómo sigue subiendo el precio del petróleo, una inflación que no va a disminuir lo suficiente y tasas de crecimiento mediocre. Y en eso es que creo que Chile, y en eso estoy de acuerdo, Checho, Chile tiene un baúl de herramientas para hacer cosas mucho más ambiciosas, se podría mucho más. Un plan de obras públicas para crear empleo de corto plazo, en una alianza público-privada, cada uno pone 2 puntos del PIB, crearía 500.000 empleos. O sea, hay una enorme cancha para hacer cosas. Y tenemos efectivamente, y esta es la falla de esta posición en la que estoy, porque yo, aunque voté en segunda vuelta contra Kast para Boric, y lo volvería a hacer, tengo una opinión muy severa. Lo volvería a hacer. Volvería a votar por Boric contra Kast, con un candidato medieval que negaba la ciencia. No me pierdo, lo que no quiere decir como una cosa. Yo quiero decirte, Checho, mi problema en los debates cada día más es que la simplificación mata el debate. Son cosas complejas. Voté por Boric, pero creo que su gobierno es incompetente. Fíjate lo que digo. Incompetente. Y que creo que olvida O este sea, gobierno. votaste por el mal menor. No me gusta. Traducido por ti. Por mí es de otra manera. Yo voté por un. Pero si no te gusta... Él lo no dijo, es un tema de votó gusto. contra Kast por- No es Oye, un pero tema si de. el Es tema que Europa- a mí te lo digo Mira. sin faltarte respeto. No. A mí esta idea de no me gusta o me gusta me parece que tiene algo de inmadurez. No es un tema de gusto. La democracia tiene un sistema de 2 rondas. En la primera tú eliges, en la segunda dirimes. Se dirime. Son 2. Soy un niño, soy inmaduro. No, pero eso es tu encanto. Pero no digo, en el no me gusta, digo. Te quiero decir lo siguiente. Estoy de acuerdo con tu análisis, pero hay una cosa que derrumba tu análisis. Porque efectivamente este es un problema mundial. Las economías en el mundo no van a crecer a lo que crecían. Claro. Pero cuando tú tenías un país en Latinoamérica que lo lidera, Exacto. como era Chile, y hoy día pasa al último lugar de crecimiento, no le podías echar la culpa No, al no. continente. Dije elementos O sea, de está bien. Agrégale dije que el elementos per de cápita- contexto el per cápita complementarios. nuestro viene a la baja. Pero por supuesto. Y el de Uruguay, que es un país que tiene tasas impositivas sumamente bajas, nos va a superar el próximo año Pero los por 30 eso que te mil digo, dólares. por eso que... Lógico, nos va a Dije superar. Ah. complementariamente, yo estoy de acuerdo en el resultado final, por supuesto hay cosas donde discrepo la formulación. Creo que Chile va a entrar por un túnel muy, muy duro y creo que Boric, como creo que no entiende de economía, no se da cuenta que tiene todavía Chile herramientas que no tiene otra economía,
todavía tenemos una calificación económica interesante, todavía tenemos algo de ahorro fiscal, todavía tenemos un brazo público que podría hacer cosas más audaces, todavía podrías comprometer Pero al acompañado privado. por un ministro de Economía que dice que no le afecta el dólar porque le echa Oye, 20 pero lucas espérate, de encina todos los meses. Sergio, todas pero las agregando semanas. algo que dice Marco Enrique, que me interpreta en un 80%, hay una cosa que yo sé que Marco Enrique también comparte, pero no lo dijo. Todo esto en un contexto en que también lo que está ocurriendo puede ser una oportunidad para Chile. O sea, Marco Enrique decía recién, oiga, va a quedar la escoba con la energía en Europa. Bueno, para un país con la cantidad de litio que tenemos, energía solar, es una oportunidad también. Pero El echamos problema- a las empresas que estaban Verdad. invirtiendo. Claro, pero el problema es que en vez de para poner aprovechar esa energía. oportunidad para que Cierto. tengamos Lo un crecimiento espantamos. explosivo, dada la contingencia mundial, Lo espantamos. se están tomando todas las medidas para que los inversionistas no vengan. Entonces por es una Mira, locura. En los gobiernos. Yo estoy de acuerdo. En los gobiernos de coaliciones, mirando como observador de este gobierno, uno lo que mira es, porque estamos todos de acuerdo que Mario Marcel es una persona competente, un buen economista. Pero algo le con pasó. buena historia. Espérate. En los gobiernos de coalición importa mucho el centro de gravedad. Y yo te diría que la primera parte del gobierno, el Qué centro de buena gravedad frase. estuvo claramente en la productividad. Que en temas de seguridad y en temas de economía, la verdad que no los prioriza. No los prioriza, o algunos dicen que no lo entiende, bueno, finalmente no los prioriza, no es un tema relevante para ellos. Hace un mes hubo un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete que intenta cambiar el centro de gravedad, con Carolina Toá, con Analía Uriarte. Si eso se materializa y finalmente el centro de gravedad en el gobierno cambia, yo creo que puede haber una oportunidad que puedan volver a priorizar el yo tema de tengo economía. que- Por ya ahora tenemos no se una ve. oportunidad, Por ahora oye, no se ve, ¿no? ojalá sí sea. pero una- ojalá sí sea. Exactamente. una Y yo creo que oportunidad. nosotros en el Parlamento, y creo que nosotros en el Parlamento tenemos que ayudar a construir un acuerdo por el crecimiento económico, un acuerdo por el desarrollo económico, de manera tal también de ponerle algo de presión al gobierno, porque este es un tema que tiene un tremendo déficit junto con el tema de la seguridad. Yo quiero agradecerle por el nivel que ha tenido este debate. Yo encuentro que ha sido de muy buen nivel hemos aprendido mucho todo. Pero este programa tiene una novedad que no tienen otros programas. Le damos un minuto acá, invitado al final. Este es un hecho Es primera vez que lo veo en un programa. inédito en la televisión chilena. Y mientras termina pasa la wincha por abajo con los auspiciadores. Algo bueno, ¿no? El minuto prime, no, creo que está llamando por teléfono que va a entrar Ripley de auspiciador Y Banco Santander. y la AFP están todas locas por entrar como auspiciador. Partimos por el Undurraga de mi izquierda, si ahora estamos repartidos. Oye, no, mira, yo creo que aquí efectivamente existe una oportunidad de crecer. Nosotros hemos demostrado como Chile Vamos ser una coalición responsable, hemos sido colaborativos, vamos a seguir siendo colaborativos. A la gente que nos está viendo en relación al tema constitucional, efectivamente estamos trabajando de la forma más honesta, firme y con convicciones en materia de lo que nosotros creemos. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo, pero un buen acuerdo, y el tiempo no es lo que nos apura. Lo que nos apura es efectivamente que los temas que nosotros creemos y la forma como se va a construir esta Constitución estén reflejadas en este acuerdo. Muy bien. ¿Ah? Mi querido Alberto. Yo creo que los temas principales que enfrenta Chile se resuelven con acuerdos. Es lo que se está trabajando en el grupo que está viendo la nueva Constitución, pero esto vale también para la reforma de pensiones, vale también para la reforma tributaria, vale también para las políticas para mejorar la seguridad pública en los distintos lugares del país, vale también para la salud y vale también para el crecimiento económico. Y creo que tenemos que contribuir a crear esos acuerdos. Ahora, cuando uno dice que va a participar en un acuerdo, tiene que estar dispuesto a ceder, porque hay otros que tienen opiniones distintas en cada uno de los temas, pero creo que es muy fundamental en lo que a mí respecta. Yo estoy trabajando para que tengamos un acuerdo en pensiones, para mejorar las pensiones ahora y de que de la misma forma sean sostenibles en el futuro. Una calubita chiquitita sobre la democracia cristiana. Malo, eres malo. Pero eso está fuera del minuto. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Eres malo. No sabe lo que pasa a las 9:30 de la noche ya. ¿Cómo me voy a ir sin preguntarte un cortito? ¿Cuál es tu Ya opinión? ahora en horario de adulto. así que Mira, no hablan de este tema. por el interno le dijeron que no se vaya sin decir eso. No. Nadie me ha dicho nada. Sádico. Y quiero que pasa, no quiero que me critiquen tú, un demócrata cristiano ahí, y no le Pero es que a lo pregunto. mejor es un demócrata y no un cristiano. Vaya a ser uno. A ver, Estamos en una crisis grande, una crisis que tiene una dimensión de identidad, una dimensión de convivencia, una dimensión administrativa, una dimensión política y
Y en esta crisis solo la vamos a superar si nos ponemos de acuerdo internamente en dos dimensiones. Uno, respecto a la conducción partidaria hacia adelante y tener una conducción integrada, pero de la misma forma en un plazo corto, de aquí a marzo, creo yo, en un plazo corto ponernos de acuerdo en cuál va a ser el nuevo partido que vamos a tener. ¿Va a ser la misma Democracia Cristiana? ¿Va a ser la Democracia Cristiana en una federación de otros partidos? ¿Va a ser otro partido? Esa es una discusión interna, pero tenemos que poner un plazo corto. De lo contrario, muchos que están pensando en renunciar, como lo hizo Claudio Rego esta semana, van a tomar el mismo camino. Yo creo que si logramos un acuerdo en estas dos dimensiones, podemos volver a reconectarnos con la ciudadanía. En todo caso, te lo dije en buena onda porque yo creo que la necesidad del centro político está demostrado por el nacimiento de los amarillos. Acá estoy yo. Se demuestra... Faltamos, tranquilo. Vos estáis muy lejos del centro político. Pero ¿cómo no? No, si ahora... El primer presidente de su partido fue mi abuelo, mis raíces, imagínate, el mundo liberal. ¿Y qué te pasó, chiquillo, en el camino? Mi abuelo era, hasta el día de Toda hoy... familia era oveja negra. ¿Qué te pasó en el El camino? primer presidente de la familia. Es mi familia. Oiga, usted que se maneja bien con las cámaras, esa es su cámara para que le hable a esa cámara, no para que se la lleve para la casa. Tiene su minuto, mi querido amigo. Esa es una insolencia inapropiada No. que será perdonada una vez más. No, porque usted como Dicho- trabaja en cine, capaz que le sirva Cierto, la camarita. cierto. Ya vamos. No, yo creo que dos cosas, un mensaje al gobierno. Yo creo que su mayor pecado es haber construido su identidad sobre el tema de la cocina. Esta idea de que los acuerdos a oscuras eran feos. La política es un túnel, no es fundar una iglesia. Y yo creo que el gobierno tiene que ampliar su coalición. Se lo dije al presidente Boric en la segunda ronda electoral, que debía incorporar a la democracia cristiana. No lo hizo. Después de esta derrota estrepitosa en el plebiscito, debió incorporar a gente del rechazo a su gabinete. Gobernar no es controlar, gobernar es articular. Es mucha cocina. Y el problema de la cocina no es la oscuridad de la cocina, es para qué es la cocina. Si yo me junto en secreto contigo para una cosa muy buena para los niños de Chile, no me importa si no está en Facebook Live. Pero si me junto en Facebook Live y hago boludeces, valoro mucho haber asistido a boludos hablando, pero no me dan una solución. Creo que la búsqueda de solución requiere acuerdos y requiere cicatrices. Y creo que el problema de este gobierno está decidido a la pureza y no a acumular cicatrices. Las cicatrices son las que hacen a este programa. Yo tengo diferencia con todos ustedes, pero tenemos todos acá cicatrices. Y la política es el arte de animales políticos, de gente que está dispuesta, por las razones que sea, a golpear, a ser golpeado, a sacrificarse. Yo no creo en la frase, y aquí termino, de los servidores públicos. Yo creo que ningún político es un servidor público. Esos son los funcionarios públicos que ganan el mismo sueldo durante 40 años. Los que estamos acá somos animales políticos que estamos a cambiar Chile, llamado a eso. Y este gobierno parece más interesado en fundar una iglesia que fundar un país. Primera intervención tuya desde las veces La que te he misma, desde que tratado, te conozco. que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esto de la cocina que está tan desprestigiada, Oye. eso es la política. Terminamos porque se nos fue el tiempo. Sí, no, pero tú con tu minuto. Qué bueno que reivindiques la cocina. Hay un sinónimo para cocina: duopolio. No es lo mismo. Sí, yo creo que es bien parecido. No. Pero qué bueno ahora oírte reivindicar la cocina. en la bien, política... por lo menos son primos hermanos. No, el duopolio es la transición democrática para la impunidad. Tiene el minuto. No, es que no lo quería hacer en el minuto porque tengo que darle la oportunidad de que me responda. Guillermo Ramírez tiene Ya, su ahora minuto sí. porque me están retando por el interno que ya nos pasamos la hora. Bueno, yo solamente decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de llegar a un buen acuerdo que permita que el proceso constituyente continúe. Terminamos la primera fase con las bases constitucionales que incorporan conceptos que son muy importantes para todos los moderados, sean derecha o izquierda, dignidad de la persona humana, bien común. Para nosotros era muy importante que quedara claro que va a haber provisión mixta, es decir, pueden participar entes públicos como privados en salud, en educación, en pensiones. Para nosotros era muy importante y agradecemos que esté la libertad de los padres para poder elegir el colegio de sus hijos, la autonomía del Banco Central, en fin, la condena en la Constitución al terrorismo, la mención a nuestras Fuerzas Armadas y también a nuestras policías. Creo que llegamos a un acuerdo que nos garantiza en cierta forma que este nuevo ensayo no va a ser refundacional. Ahora lo que queda es ponernos de acuerdo en el mecanismo de quién va a redactar, en qué plazos, cómo se conforma, cómo se elige a esta nueva convención o como sea que se llame este ente. Si llegamos a un buen acuerdo en esa materia, podemos tener un proceso que sea exitoso, que finalmente genere que todas las fuerzas políticas que estamos acá terminemos llamando a votar por el apruebo en un eventual plebiscito de salida. Si ustedes lo pasaron bien en el programa, la gente también lo pasó bien, así que muchas gracias a ustedes. Siempre un aporte. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando le anunciemos una nueva edición de
¿Cómo se llama este programa? Agricultura Prime. Agricultura Prime. ¿Ve? Se lo sabe, se lo aprendió. Muy famoso bien. programa. Chao, chao.